onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y les damos la bienvenida a nuestro primer episodio de este podcast llamado Nuestras Voces. Hola, soy Liliana. Y yo soy Daira. Y yo soy Eduardo y hoy vamos a ver el tema de cultura, educación e innovación y para eso tenemos unos expertos en cada área. ¿Pero qué piensan ustedes que es la educación, la innovación, la cultura? Pues yo considero que podríamos hacer que ellos nos dijeran como qué opinan de cada una de esas disciplinas, cómo se pueden complementar, cómo, por ejemplo, la innovación digital complementa a la educación y a la cultura. Sería muy interesante escuchar sus voces. Y creo que tener el punto de vista de cada uno de estos expertos en su área nos haría darnos cuenta y también puedes crearnos un pensamiento crítico propio respecto a esto. No sé qué opinan ustedes. Sí, me parece que deberíamos darles la oportunidad, que con sus voces podamos nosotros tener un mayor espectro de información, ¿no? Ok, pues vamos a empezar. Vamos a llamarlos. Y vamos a escuchar qué dicen nuestras voces. Hola, bienvenidos a este podcast que el Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital ha creado para todos ustedes. Mi nombre es Liliana y este podcast es Nuestras Voces, un podcast original del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital de la FES Aragón. Bueno, este es un espacio en el que platicaremos temas que aportan sus aprendizajes. Justo en este primer episodio tenemos invitados especiales que nos hablarán precisamente de la relación que existe entre la cultura, la educación y la innovación digital. Así que vamos a empezar presentando a nuestros invitados. Para el tema de cultura nos acompaña el doctor Benjamín Maldonado. Él es antropólogo social y actualmente profesor de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Para hablar de educación contamos con la presencia de la doctora María Elena Jiménez Saldívar, doctora en pedagogía, actualmente jefa de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Y para el podcast completo contamos con el maestro en ingeniería Fernando Macedo Chagoya, actualmente director de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, quien nos hablará de la innovación digital. Bienvenidos, es un placer contar con todos ustedes en este primer episodio. El propósito en el cual nos llevó a crear este podcast es que tenemos un trabajo colaborativo en este laboratorio entre profesores y diferentes disciplinas de tecnología emergente, como lo son la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta, la gamificación, y que bueno, esto lo hemos enfocado hacia las comunidades y pueblos originarios, y bueno, el público interesado que esté en esto. Ahora, pues empezamos con nuestras preguntas. ¿Cómo los grupos multidisciplinarios contribuyen al desarrollo de la investigación? ¿Quién quiere iniciar? Bueno, si quieren yo podría decir que en la tradición académica la migración de conceptos es una forma de generación multidisciplinaria del conocimiento. O sea, por ejemplo, cuando de la geografía migra el concepto de territorio hacia las ciencias sociales, entonces se comprende como una especie de metáfora de una manera más intensa y llega incluso hasta alumbrar las discusiones sobre feminismo, sobre el cuerpo de la mujer como territorio. Entonces, lo multidisciplinario es muy importante precisamente por esta migración de conceptos, pero también por la posibilidad de que haya personas de distintas disciplinas que manejen los conceptos y que puedan enriquecer el conocimiento del conjunto del grupo de esa manera. Bueno, en el ámbito de la educación y yo diría en todos los ámbitos, en todos los campos de conocimiento, siempre hay aportaciones de otras disciplinas hacia problemas de investigación que se estén abordando. Y en este caso quiero poner como ejemplo lo que es mi campo, que es la pedagogía. La pedagogía, retomando lo que dice Benjamín, pues se nutre de las aportaciones teóricas, conceptuales y metodológicas de otros campos disciplinarios como son la psicología, la sociología, la filosofía. Es decir, cuando se trabaja esta problemática de la educación, la cuestión de la educación puede ser abordada desde el aspecto económico, social, cultural, filosófico, en fin.
Nada más que aquí una de las cuestiones que yo a veces considero que no sabemos cómo articular, cómo hacer esas articulaciones. Entonces trabajamos los conceptos, por ejemplo, a veces de manera aislada, ¿no? Entonces nada más planteamos algunas ideas generales, pero no establecemos esa interacción entre las disciplinas, que aquí ya estaríamos hablando de otro aspecto que es la interdisciplinariedad, ¿no? Que ese sería uno de los puntos, pienso yo, distintivos, que aquí en la interdisciplinariedad sí hay esa interacción entre distintas disciplinas para abordar algún problema de la realidad, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por la invitación. Desde mi perspectiva, más hacia el área de la toma de decisiones, que es algo que yo estudio, cuando una persona realiza una decisión o trata de caracterizar o conocer algún hecho, alguna circunstancia, genera un esquema de contraste. Contrasta contra un marco de referencia donde están los elementos conocidos. Pero esto en muchas de las ocasiones no les permite vislumbrar la totalidad del objeto de estudio. En la ciencia, cada vez la complejidad de los elementos que se estudia se tiene que abordar desde una perspectiva completamente distinta. Y esto también nos lleva a que el mismo objeto de estudio se pueda caracterizar de maneras distintas. Al final, en un proceso de investigación donde tienes análisis desde perspectivas distintas, te permite conocer con mayor claridad el objeto de estudio. Y la discusión pasa de un esquema donde tratas de describir un fenómeno o alguna circunstancia desde una perspectiva unidisciplinar a una perspectiva que te da una visión más completa y que al mismo tiempo puede abrir nuevas áreas del conocimiento y te da la posibilidad de profundizar de una mejor manera con respecto al proceso de investigación. Obviamente esto abre nuevas brechas que después pueden ser profundizadas y al mismo tiempo se pueden convertir en nuevas áreas como tal. Y esto ha sucedido de una manera constante dentro de lo que es el desarrollo del conocimiento a nivel mundial. Como lo mencionaba hace un momento el doctor Benjamín, tú tienes un área del conocimiento y de ella se van desprendiendo ciertas áreas, nuevos conceptos. Se me venía en mente ahorita que ponían el ejemplo de la propia geografía como tal, cómo va evolucionando, se fusiona, no sé, con aspectos económicos, ambientales, empieza a ver aspectos de sustentabilidad, empieza a ver desarrollo y luego ves urbanismo y así. Se van generando nuevos campos del conocimiento a partir del traslape del conocimiento de diferentes disciplinas. Por lo tanto, en los procesos de investigación, el tener este tipo de interacción entre diferentes áreas del conocimiento dan la posibilidad de llegar a un nivel de profundidad de conocimiento del objeto de estudio mayor. No, pues muchas gracias. Interesantes las respuestas, creo que abordadas desde diferentes perspectivas, enriquecen pues todos los conceptos que queremos tratar. Y ahí, bueno, entraría, ¿cuáles son las aportaciones de la innovación tecnológica a la cultura y a la educación? Si quiere, pasamos. Gracias. Bueno, la innovación tecnológica como tal es una herramienta, definitivamente. Y como herramienta está muy en función del uso que se le pueda dar a la misma. En el caso de los procesos educativos, el elemento fundamental sobre el cual están constituidos es la transmisión de saberes, de conocimiento de una persona a otra, digamos desde un punto de vista muy, muy básico. Y en ese sentido, la escuela tradicional ha trabajado de una manera muy particular y la tecnología ha abordado y ha aportado de una manera muy importante en los mecanismos de comunicación, que sería la transferencia de la información. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, se ha notado con muchísima claridad que el proceso de aprendizaje conlleva más que el simple proceso de intercambio de información. Y en ese aspecto, la generación de experiencias, nuevos elementos que permitan una mayor interacción, dan la posibilidad de fortalecer el proceso educativo. Entonces, las tecnologías como tal surgen como una herramienta y poco a poco se están insertando de una manera más profunda en el proceso de aprendizaje.
Depende mucho, obviamente, del área de conocimientos y el esquema que se pretenda alcanzar, pero muestra de ello podría ser este laboratorio como tal, que a pesar de que estamos hablando de ciertos aspectos relacionados con innovación en algunas áreas del conocimiento, el utilizar esas herramientas y orientarlas hacia los procesos educativos da un aprendizaje significativo. Y al final eso es lo que se busca, que el aprendizaje también se convierta en una herramienta para la vida de los que son estudiantes o alumnos de algún centro educativo. Yo considero, me parece muy importante este planteamiento que hace sobre las nuevas tecnologías, ¿no? Porque pareciera que, por decirlo, en la década de los 70 o 60 no había tecnologías. El GIS era tecnología, el pizarrón es tecnología, ¿no? Entonces, por eso me parece importante este planteamiento que haces, ¿no? De qué está pasando en el contexto actual. Y que yo diría también anteriormente se llevaban a cabo acciones para promover aprendizajes significativos. Entonces, ahorita me parece que algo que hemos platicado en otro momento con estas nuevas tecnologías, hay grandes retos que tenemos los docentes, ¿no? Y aquí tendríamos también que reflexionar en torno a esos retos que estamos teniendo los docentes. Y aunque querámoslo o no, decíamos de la pandemia, fue un reto terrible, ¿no? Porque era adentrarnos al uso de estas nuevas herramientas, o a lo mejor no tan nuevas, pero que al final de cuentas, como docentes, no teníamos desarrolladas las habilidades para poder hacer uso de estas, ¿no? Entonces, esos son retos que también tenemos que tomar e ir tomando en consideración, y que la pregunta sería, bueno, ¿qué nos queda por hacer para que podamos hacer un uso más adecuado y fortalecer estos procesos de enseñanza, yo diría de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Ambos. Y fortalecer la formación de quienes están, en este caso, estudiando. Bueno, que en esto de la innovación y justo en estos retos, bueno, ahorita contestas, Benjamín, pero bueno, yo creo que algo que está sobre la mesa post pandemia, pues es la inteligencia artificial, ¿no? Que no sé si ha permeado dentro de los espacios educativos y nos ha tomado por sorpresa, ¿no? De una u otra forma. Tratando de entender cómo sería la forma en que como docentes podríamos abordarla, y como estudiantes no me queda la menor duda que la están abordando. Entonces se parte, y ahí sí me parece que hay una brecha digital real de inteligencia. Pero bueno, no sé, Benjamín, si quieres agregar algo. Bueno, en el campo de la innovación, yo creo que lo que añadiría es de que es muy importante poner el acento en el acceso y en el manejo de la innovación, porque muchas veces la innovación va muy de punta, muy lejos de su utilización real, y otras, la tecnología es una imposición que genera cambios que son muy drásticos, ¿no? Ahorita podemos pensar en la tecnología digital, pero si pensamos en el caso de la población indígena, la imposición del alfabeto, de la escritura como una innovación tecnológica brutal, la imposición generó la división de la sociedad entre ignorantes, o sea, letrados e iletrados, o sea, lo que se llamó cultos e ignorantes, y, y generó un problema que no tiene solución, o sea, no hay forma de que toda la gente pueda manejar esa innovación tecnológica, que ahora ya no es innovación, sino que es parte de la vida y tiene otras. Entonces, el acceso y la apropiación de la tecnología, de los avances tecnológicos, creo que ese es algo que es muy importante para poder valorar el impacto fundamental de estas innovaciones. De hecho, esta parte creo que es muy enriquecedora y es muy importante entenderlo. Precisamente el concepto de herramienta como tal y su uso o propósito que se le da
es básicamente el detonante de algunos de estos cambios. Ejemplo, supongamos, ¿no? Cuando surge el libro, que tiene que ver, es un fenómeno precisamente con respecto al acceso a la tecnología. La imprenta se masifica la producción de libros, pero no todos sabían leer. Y al no saber todos leer, para algunas personas tenía sentido el uso de esa herramienta en un proceso de aprendizaje o de investigación. Y por el otro lado, las personas que no tenían acceso a ello seguían viéndolo como un elemento lejano. La realidad es de que las herramientas surgen de manera constante y yo creo que en los últimos años están surgiendo con mayor frecuencia. Lo que sí se ha presentado también es un fenómeno muy particular que es el cambio de la asimilación tecnológica por generaciones. También es algo que está muy particular, que probablemente haya personas que tengan la posibilidad de acceder a la tecnología porque tienen los medios económicos, tienen la ubicación espacial para poderlo hacer, porque tienen a lo mejor el acceso a la propia tecnología, pero no están asimilándola en su quehacer académico como una herramienta de trabajo. Y no es tan solo la parte de la comunicación como tal, que creo que ese es mucho del problema. Si vemos el esquema de educación tradicional, nos encerramos a ese modelo en el cual el docente está generando el proceso de intercambio de información con el estudiante. Y por eso es que a veces piensa uno en la lógica de usar tecnologías de la información y la comunicación es el mecanismo para poder comunicarme, redes sociales, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay herramientas que van a permitir dentro de muy poco tiempo, desde mi perspectiva, empezar a individualizar los procesos de aprendizaje al tal grado que va a haber una tendencia que generará currículums completamente flexibles, donde la persona para poder adaptarse a ciertas circunstancias tomará herramientas puntuales que le van a permitir construir un perfil más individualizado. En realidad, hay un problema que existía precisamente al tratar de masificar la educación en su momento, que era tratar de llegar a más personas y por eso ponías un profesor con muchos alumnos. Originalmente era el maestro con su aprendiz y aprendía un oficio directamente y se iba desarrollando esas habilidades. Pero ahora el uso de la tecnología puede ayudar a diversificar e individualizar los esquemas de aprendizaje y ampliar las posibilidades como tal. Es un cambio muy grande que se está dando. Y precisamente lo que se mencionaba hace un momento, el uso de la inteligencia artificial puede ser un parteaguas, ya que si se estructura de la manera correcta, sobre todo basando en conocimiento científico, el esquema con el cual puedes llevar a cabo el proceso de interacción, se pueden generar nuevas brechas del conocimiento y ahí es donde esto puede cambiar de una manera muy importante en los próximos años. ¿Y la inteligencia artificial? ¿Qué papel juega en las aulas? En el modelo como actualmente tenemos nuestras clases y pensamos en la educación, definitivamente no está teniendo el potencial real que pudiese tener. Eso me queda completamente claro. Todavía de manera ilusoria, algunos profesores dejamos la tarea de necesito que me realices tal ensayo, ¿no? Y en algunos casos tú puedes programar la inteligencia artificial para que cumpla con esas expectativas y además que le agregue faltas de ortografía si es lo que tú le quieres, para que no pueda ser detectada alguna situación. Entonces, el esquema tradicional no funciona de la misma manera. ¿Para qué te dejaban una tarea? Pues para que leyeras un libro, sintetizaras información y hicieras una actividad diferente que iba a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. De otra manera, no tiene sentido recopilar nada más información con estas herramientas. Son muy buenas para hacer eso, pero no te va a llevar al proceso de reflexión, que es lo que realmente pretendes. Entonces, bajo esa lógica, necesitamos cambiar los paradigmas que tenemos del proceso de enseñanza, de las herramientas didácticas que utilizamos actualmente e incorporar nuevos modelos educativos que permitan esa reflexión de manera colectiva. Durante la pandemia, por ejemplo, a mí me sorprendió de manera muy importante el conocer o participar en el posgrado de alta dirección de la UNAM. Ese trabaja el modelo de educación basado en el caso que utiliza la Universidad de Harvard y se adapta de una manera impresionante a la educación en línea, de tal forma que tú podías tener una clase de 4 horas, 3 horas,
y se te iba rápido el tiempo. A veces no te alcanzaban para lo que tenías que hacer. Y los alumnos súper inmersos en el proceso de aprendizaje y se alcanzaban cosas realmente interesantes. Pero ese es el ejemplo a lo que me refiero. Estás haciendo el proceso de enseñanza bajo un modelo distinto, donde la tecnología le puede sacar todavía muchísimo mayor potencial. En el caso de la inteligencia artificial, puede ser una fuente que genere hilos conductores para poder desarrollar conocimiento, pero eso no evita que la persona tenga que consultar fuentes formales, buscar información que les permitan realmente estructurar de manera adecuada el conocimiento. Y ahí es donde empieza esta danza con la interdisciplina, que ahí es donde realmente hay una situación muy interesante por abordar. Pero yo considero que si queremos implementar todas estas nuevas tecnologías, nuevamente me parece que uno de los grandes retos es la formación y la actualización de los docentes. Ya lo acabas tú de mencionar, o sea, los jóvenes nos llevan una ventaja muy significativa en cuanto al desarrollo de estas habilidades para el uso de las tecnologías y en ese sentido tendríamos que volver a trabajar quiénes son nuestros docentes, cuál es la formación que tienen nuestros docentes, qué se requiere para trabajar. Además de que definitivamente el dotar a las instituciones educativas públicas principalmente, y tú lo mencionabas, Benjamín, el dotar de estas innovaciones tecnológicas conlleva a un costo económico muy fuerte y que estamos en desventaja con las industrias, con las empresas, porque en lo que nosotros adquirimos estas herramientas, pues ya al siguiente año ya son obsoletas. En cambio, la industria, pues, están en constante cambio porque, bueno, pues la cuestión económica definitivamente no la podemos comparar con los presupuestos asignados a educación, ¿no? Entonces, ahí hay un reto muy fuerte. El otro reto, decía yo, la formación y la actualización docente. Pero también hay otra situación que ayer discutíamos y que tendría que plantearse en nuevas estrategias de evaluación. O sea, ¿cómo vamos a evaluar? Si en este caso se presentan algunos trabajos, por decirlo así, elaborados con inteligencia artificial, pues ¿cómo le hacemos nosotros para ver que realmente no negamos la importancia del uso que se haga de esto para ver quién ha escrito sobre este tema, cuántos han escrito, qué es lo que han aportado, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo distinguir de qué es lo que tú recuperaste, de lo que te aportó esta información, de lo que tú como persona que está estudiando ese tema o esa problemática, o sea, cuáles son tus aportaciones, ¿no? Que aquí definitivamente pues sí tendría que ver con lo que tú mencionas. O sea, aparte de la reflexión, pues, todas las capacidades que tenemos que poner en juego, que es análisis, síntesis, comprensión. Si no comprendemos, pues está muy complicado el proceso, ¿no? Entonces, ahora sí que yo, cuando daba cursos de formación o actualización docente, uno de los puntos que siempre me quedaban para pensar era, ¿por qué los académicos siempre están preocupados en los cómo? Siempre, bueno, sí, pero ¿cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo lo hacemos? Y ahora yo me pongo a pensar y digo, tienen toda la razón, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿No? No nos podemos quedar ahí, pero me parece que es una problemática que sí tenemos que atender y que sí tenemos que reflexionar, ¿no? ¿Cómo evaluar, no? Digo, ya las estrategias que utilizamos de manera cotidiana, inclusive diría yo, el examen, ¿no?
lo que es también, a ver, hazlo, demuéstrame que lo sabes hacer, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones que tendríamos que ir también pensando de cuáles serían las formas de cómo llevar a cabo estos procesos de evaluación, qué instrumentos podríamos utilizar o qué herramientas, cómo le haríamos, ¿no? En ese sentido. Creo que tendríamos que también empezar a trabajar en estos aspectos. Ari, yo estoy recordando una discusión que teníamos en Oaxaca hace tiempo acerca de la innovación tecnológica. Y entonces la cosa era pensar cómo lograr que la nueva tecnología podamos ponerla en función de la producción artesanal de conocimiento. O sea, no en función de la producción tecnológica o de la producción industrial de conocimiento, sino de la producción artesanal de conocimiento, porque en esa discusión sería muy importante que estas innovaciones tecnológicas, los aportes de la tecnología pudieran utilizarse para producir conocimiento como se produce la artesanía, así carnal, porque no es solamente un asunto de conocimiento de producción, sino que la circulación de la artesanía es distinta a la circulación de los productos industriales. Entonces, producir conocimiento artesanal para una circulación como artesanía, pero apoyada en los recursos de la innovación tecnológica, era una discusión muy interesante que no logramos avanzar. Por muy interdisciplinarios que queremos ser, no la libramos. Eso es creo que queda muy Varios esa problemas discusión. por Sí. resolver, ¿no? Sí. Sí, no, y de hecho el planteamiento es muy válido. Hay dos cuestiones muy particulares que ahorita comentabas, Mari. Una, el uso adecuado de la inversión en los procesos educativos. Y otra, también lo que es la innovación del proceso educativo. El tener nuevas herramientas te abre posibilidades de hacer las cosas de manera distinta. Que esa es la parte que a veces cuesta trabajo romper el paradigma. Entramos en el umbral de las circunstancias conocidas y desconocidas. El ser humano normalmente piensa bajo la lógica de las cosas que me son favorables o desfavorables, pero en realidad son escenarios que existen y hay circunstancias que tú conoces o que desconoces. Cuando tú conoces ciertos escenarios, aumenta el número de variables y las posibilidades. Es como conocer muchas recetas y tienes los ingredientes completos, puedes preparar diferentes comidas, ¿no? Bajo esa lógica, la tecnología es uno de esos ingredientes. Y ahorita mencionabas, por ejemplo, el presupuesto. Y creo que hay una cuestión también que está sucediendo desde esa perspectiva, porque, por ejemplo, tendríamos que pensar qué es más económico, generar el esquema tecnológico, la base tecnológica que permita realizar un proceso, no sé, de acceso a este tipo de tecnologías en algunos lados o generar los libros. O sea, por ejemplo, hacer libros de texto para cierta cantidad de estudiantes tiene un costo. Habría que analizar si a lo mejor es más barato poner una red con enlace satelital para poder sostener el proceso educativo. No digo que sea lo mejor, sigue siendo una herramienta como tal que tiene posibilidades distintas. Y ahí es donde está esta parte, que se necesita generar nuevos paradigmas o nuevos enfoques dentro de los modelos educativos. Lamentablemente, la tecnología está avanzando a una velocidad. Los alumnos están tratando de avanzar a la misma velocidad de la tecnología y muchos de los docentes no estamos avanzando a esa misma velocidad. Hace algunos años había algo que se presentó en unos proyectos de investigación en la India de un neuroinvestigador, Sugata Mitra. Y él lo que hacía era básicamente, pues a ver, ahí les va la herramienta donde pueden tener acceso, que era una computadora a cierto nivel de conocimientos y hacerles preguntas claves. Entonces el rol de la persona que dirigía el grupo ya no era de estar interactuando, sino más bien era un facilitador para encaminar el proceso. Y sobre eso te hacían preguntas interesantes, los alumnos trataban de generar las respuestas y se generaba conocimiento a través de ese mecanismo.
es diferente a los esquemas informativos que conocemos. Y ahí es donde tenemos que partir. El pensar en un esquema de la educación tradicional con nuevas herramientas, pues nos va a llevar a hacer lo mismo, pero más rápido. Si es un error, si es un acierto, pues vamos a hacerlo más rápido. Pero si es un error, vamos a reproducir el mismo error mucho más rápido. Y ahí es donde sí necesitamos realizar una reflexión profunda de qué es lo que va a implicar utilizar estos esquemas tecnológicos. Creo que ahí el cambio del enfoque, del paradigma de la función del docente, de los procesos educativos, va a tender a irse, desde mi perspectiva, a esa parte de la individualización que comentaba hace rato. O sea, por ejemplo, el conocimiento artesanal se daba precisamente por esa interacción directa que se daba entre el maestro y el aprendiz. Y en el proceso de interacción era donde se daban las innovaciones. O sea, agarrabas y decías, ok, vamos a hacer, no sé, esta herramienta o esta artesanía, por ejemplo. Y si le hacemos este cambio, bueno, ahí se daba ese proceso de innovación y venía la evolución del producto. Cuando se empieza a establecer los esquemas de producción industrial donde eran 20 igualitos, pues se hizo lo mismo en la educación. ¿Quieres un ingeniero? Pues tiene que llevar estas materias y va a salir igualito y va a resolver este mismo tipo de problemas. ¿Quieres abogados? Que aprendan estas materias y te van a resolver estos problemas. Y los vas a especializar en derecho civil, en derecho penal. Entonces te orientaban a ciertas cosas muy específicas. Sales y empiezas a ejercer profesionalmente y te das cuenta que necesitas también de esto y de esto y de esto otro, ¿no? Entonces, ese modelo educativo funciona para establecer problemas tipo a los cuales vas a tratar de enfrentarte. Pero con este tipo de variaciones que existen en la tecnología y los cambios que están dando la sociedad, pues básicamente va a tener que darse como un árbol, ¿no? Por todos lados. Y ahí es donde vamos a tener que reflexionar de qué manera podemos hacerle. Si tratar de correr a la velocidad de la tecnología o facilitar que los estudiantes asimilen las herramientas y construyan sus propios caminos. Es algo que nos va a romper mucho el esquema educativo. Yo insistiría que son varios retos, ¿no? Y cada vez están, con lo que se está comentando, pues van surgiendo más y más, ¿no? Porque en este caso, si el planteamiento se hace desde los espacios curriculares con lo que se cuentan los planes de estudio, pues obviamente nunca vamos a tener los suficientes espacios curriculares para incluir todos los conocimientos que quisiéramos. Y aquí, precisamente me parece que los planes de estudio tienen que plantear los conocimientos básicos, fundamentales, pero en donde también promovamos estas capacidades que deben desarrollarse. Comprensión, análisis, síntesis, reflexión y además estas habilidades para poder también generar conocimiento, ¿no? Yo decía ayer, generarlo o recrearlo, de tal manera que esto te permita poder salir a un espacio laboral o a atender alguna problemática social, pero que ya llevas herramientas básicas en donde tú vas a tener que llevar a cabo esos procesos de formación continua. Digo, por eso se le cambió, ¿no? a esta modalidad de la educación. Antes hablábamos de la educación en términos generales, pero bueno, ahora hablamos que es un proceso de educación continua, permanente, etcétera. Y que en este sentido, precisamente, es también muy importante, este es un tema que me parece que siempre se ha abordado y que al parecer nos ha costado mucho trabajo resolverlo hasta la actualidad. La importancia de la relación teoría-práctica, fundamental. Y cuando tú hablas de este ejemplo de los artesanos, bueno, se formaban en la práctica, ¿no? Construían conocimiento en la práctica. Pero si en este caso hablamos de un laboratorio de cultura, educación e innovación digital, que es lo que nos está planteando Liliana, y en donde nada más está trabajando cuestiones conceptuales o cuestiones teóricas, pues entonces, ¿qué sentido tiene llamarle laboratorio, no? ¿O qué sentido tiene llamarle taller? Entonces tendríamos también que ver, sí contar con la infraestructura
y contar con toda esta tecnología, diríamos básica, porque vuelvo a insistir, no podemos competir definitivamente como sector educativo, no podemos competir con todo lo que tienen las industrias, las empresas. Es muy complicado. Pero lo que sí tendríamos que trabajar es estos procesos de vinculación, ¿no? Que además la escuela alemana nos da un gran ejemplo con este sistema dual, ¿no? Y que ahí podrían haber estas vinculaciones con estos empresarios, en donde ya lo veíamos con uno de los egresados de aquí de la facultad, que ya es un empresario y que además participa como parte del equipo de este laboratorio y que además está compartiendo sus conocimientos, sus experiencias, pero también está compartiendo las herramientas tecnológicas que ellos tienen. Y que si nosotros quisiéramos adquirirlos, pues nos costaría un presupuesto muy fuerte que decimos, bueno, ¿para dónde canalizo el presupuesto? ¿No? Porque también es un conflicto y tú como director lo has vivido muy fuertemente, ¿no? O sea, ¿qué le doy prioridad? ¿A esto o a esto? ¿No? Y a veces, pues también me parece que entendemos que hay prioridades y que a lo mejor, como decimos cotidianamente, ¿no? Para atender las necesidades de los talleres laboratorios, bueno, pues vamos a darle un pellizquito a este presupuesto, un pellizquito a este otro, y de ahí podemos resolverlo. Resolver, entre paréntesis, ¿no? ¿Qué más quisiéramos? Pero vuelvo a insistir, esta cuestión de la inteligencia artificial que ahorita está teniendo grandes aportaciones y grandes avances, o sea, me parece que está en una situación en donde precisamente qué uso vas a hacer. Yo creo que esto tiene que ver con todo, ¿no? O sea, ¿qué uso le vas a dar? Por ejemplo, cuando empezó esto del uso de los celulares, que veíamos a nuestros estudiantes ahí con el celular, entonces el reto de nosotros era, como docentes, a ver, ¿qué hago para que el celular se convierta en un recurso didáctico? ¿No? Ahora, ¿qué hago para que la inteligencia artificial se convierta en un recurso didáctico? Eso es lo que tendríamos que ya empezar trabajando, porque de lo contrario puede hacerse otros usos que ya lo hemos visto, ¿no? Como es el robo de identidades, pero que también hemos visto que ha servido para crear prototipos que puedan llevarse al campo de la medicina y de la cirugía, por ejemplo, en donde ya están trabajando con prototipos de riñones y para los trasplantes y todo eso, y están haciendo uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, pues están como que los pros y los contras. Y para nosotros que estamos en el ámbito del educativo y los que estamos en el ámbito de la docencia, son grandes retos, vuelvo a insistir. Claro. Y que tenemos que ver de qué manera podemos pues trabajar de manera que esto pueda ser utilizado de manera satisfactoria en los procesos de formación de nuestros estudiantes, ¿no? Claro, que me parece que pues sí hay muchos retos. Finalmente creo que este siglo, después de la conectividad inalámbrica, cambió la forma de la estructura social. Por ahí había delimitaciones, ¿no? Donde podíamos decirle millennials, generación Z, me quedo con la de Prensky, que genera esta parte de analfabetos digitales, aunque la parte educativa siempre es muy fuerte decirlo, migrantes digitales y nativos digitales. Posterior a esto, en 2010 se le da una nueva denominación a los niños, que es la generación Touch, y posterior a la pandemia, pues se dice que hay una generación GPT. Entonces, si nosotros vemos la estructura justamente de estos cambios tecnológicos, pues el niño de hoy evidentemente nace con una habilidad touch impresionante, pero una vez que empieza a hablar, tiene su propio asistente, ¿no? Llámele como se le llame, Alexa, Siri, Echo, etc. Crece con otras conexiones neurocerebrales que nosotros no tenemos y que nos es muy complejo. Entonces, la educación y la sociedad
me parece que ya no son las mismas del siglo pasado y las aulas están lejos de ser lo que hoy por hoy se necesita. Es un gran reto porque uno se pone a pensar, en 5 años, yo lo digo como ya ni siquiera 10, que antes era como te sentabas a analizar cuáles eran los cambios. No sé si en 5 años los actuales académicos seamos capaces de entender esos nuevos procesos y esos retos, ¿no? De infraestructura y de educación y de... Es que ahí es donde está realmente el secreto. Si queremos repetir los modelos tradicionales de educación de enseñanza-aprendizaje, eso ya no va a servir. Hace algunos años, y lo voy a poner como ejemplo, porque es precisamente lo que comentabas de generar generar una estructura que permita tener conocimientos y aprendizajes muy individualizados, que ese es el reto fuerte en realidad. Hace unos años, por ejemplo, establecimos un esquema, una estructura dentro del laboratorio de ingeniería civil. Lamentablemente por la pandemia se acabó la forma de trabajo, pero bueno. Pero era una estructura donde teníamos 3 niveles de generación de estudiantes. En la primera generación teníamos un nivel de aprendices, otros de conocimiento intermedio y los que tenían conocimiento avanzado. Y tenían que cumplir con un objetivo muy sencillo. Había un concurso de mezclas de concreto que se llevaba a cabo a nivel estatal. Los que estaban en el nivel básico recibían capacitación de los que estaban en el nivel intermedio, pero era así muy abierta en función no era algo curricular, no era algo que estuviera estructurado, era algo que era completamente hasta donde ellos quisieran llegar. Y participaban en el concurso estatal. Los que estaban en el nivel intermedio, la meta era participar en los concursos nacionales y los que estaban en el nivel avanzado en concursos internacionales. El asunto, obviamente, ellos veían bajo la lógica de vamos a ganar el concurso. La parte interesante es el resultado que se obtiene posteriormente. De ese grupo salió, por ejemplo, una chica que desarrolló, cuando era estudiante, una patente. Después de eso, cuando estaba egresando, empezó a trabajar en laboratorios de Cemex y estaba desarrollando un laboratorio de una mezcla de concreto fluorescente. Otros de los muchachos de ese grupo estaban trabajando con concretos translúcidos, es decir, cemento que dejaba pasar la luz de alguna forma. Y ese mismo grupo de muchachos después sacaron un concreto que absorbía el dióxido de carbono de la atmósfera y que se podía utilizar como una alternativa para catalizar la contaminación que está en el medio ambiente. Eso, si lo pongo en un plan de estudios, ni siquiera lo había podido alcanzar tal vez los profesores. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Generar un proceso de aprendizaje autónomo donde ellos mismos se están gestionando. Y esa es la parte que puede ser el detonante en este tipo de aspectos, utilizar la herramienta tecnológica como un esquema para poder acceder a mayor cantidad de información y poderlo llevar hacia adelante. Actualmente la inteligencia artificial en realidad no es inteligencia, bueno, desde mi perspectiva, simplemente es un modelo probabilístico donde agarran y sintetiza información, sintetiza imágenes, sintetiza muchas cosas y genera modelos probabilísticos que responden a ciertas instrucciones que se les da, de tal forma que obtienes respuestas probables con respecto a lo que estás organizando. Eso sí te sirve, o sea, para eso, para generar mucha información y muchas combinaciones. Si eso lo llevas con un proceso que puedas hacer acceder a conocimiento realmente científico, conocimiento que sí está probado, que no sean las bases de datos del Internet o de Wikipedia, sino que sean cosas que sí están arbitradas, estén bien definidas, entonces sí, puede ser una herramienta que te puede hacer combinaciones y te puede ayudar a avanzar en muchas cosas. Y parece curioso, pero al final creo que ya no tendríamos que estar pensando bajo la lógica de planes de estudio, estructuras de cierto tipo, modelos educativos cerrados o dirigidos a las personas, sino algo completamente abierto donde el aprendizaje sea muy artesanal, muy dirigido a lo que tú quieres. Yo quiero aprender cómo se hace esta botella de plástico, ver la información, analizar si yo puedo hacerlo de alguna otra manera y generar nuevas alternativas. Y no estar
divagando en otros aspectos que me van a llevar a lo que decíamos hace rato. Quieres ser ingeniero en estas materias y vas a poder resolver este tipo de problemas, cuando la realidad es de mayor cantidad de variables. Yo me quedé pensando si en este caso que decía nuestro director, se podría pensar que más que inteligencia artificial es como una especie de instinto artificial, funciona más como instinto que como inteligencia, ¿no? Sí, porque en realidad trata de reconocer patrones o cuestiones probabilísticas y establece combinaciones. Por ejemplo, dices, quiero construir a partir de esta instrucción y pone las palabras más probables que pueden responder al patrón, de manera correcta o de manera incorrecta. Eso ya le depende de la persona que está analizando la información. Sin embargo, esas combinaciones, si tú tienes la capacidad de evaluarlas, te pueden ayudar a facilitarte el trabajo. Y ahí es donde está realmente la parte interesante. Pero al final de cuentas, a lo mejor si nos vamos a qué es la inteligencia, ¿no? También ahí vamos a encontrar una serie de conceptos y Claro. Variados, ¿no? Sí, Pero aquí yo creo que cuando hablabas, por ejemplo, puede tener diversos usos, me parece, ¿no? Que yo lo vería más bien como eso. Para uso X, ¿no? Pero que al final de cuentas uno sabe el uso que le va a dar o el uso que le quiere dar, ¿no? Y que en este caso, cuando hablabas, ¿no? Autores, documentos, pues yo me quedé pensando, pues es como si hicieras en este ejemplo que ponías un estado del arte en donde pues ya no estás dedicando tanto tiempo a ciertos, la búsqueda de cierta información en donde a ver hacia dónde orientó su trabajo, su artículo, y que esto te lo puede dar la inteligencia artificial, ¿no? Y a partir de eso, ¿cuáles son las ideas principales? ¿Cuáles son los conceptos fundamentales? Entonces, te hace un trabajo todo más fino, ¿no? Pero que precisamente ahí es donde yo decía, bueno, también esto puede ser un riesgo, ¿no? Si no sabemos nosotros como académicos plantear una serie de estrategias que lleven sí a que hagan este tipo de procesos, porque no podemos pararlo, no podemos frenarlo, pero que permita el desarrollo, vuelvo a insistir, de estas capacidades. Análisis, síntesis, reflexión, o que inclusive también igual como tú señalabas con estos grupos, que haya propuestas, ¿no? A partir de toda esta búsqueda, bueno, ahora, ¿qué podemos proponer al respecto, ¿no? En donde definitivamente acabas de plantear dos aspectos fundamentales dentro de estos procesos, que igual a veces es preocupante que saben definir estos conceptos, pero en la práctica luego no se aplican. O sea, cuando hablamos de autogestión, cuando hablamos del aprendizaje autónomo, pues sí sabemos qué significa, pero realmente lo ponemos en práctica. O sea, que tú seas autogestivo, que tú construyas de manera, o sea, que tomes esas decisiones y que no estés esperando a que te digan hazlo, ¿no? O en esta cuestión autónoma también, ¿no? Donde también tendrá que ver con el autoestudio. No es nada más exactamente lo que te marca el plan de estudios o la bibliografía básica que te plantean los programas de estudio, sino que vayas más allá de lo que se te está planteando ahí. Sí, es que ahí es precisamente donde nos hemos cerrado históricamente a ver con mayor amplitud los procesos de enseñanza-aprendizaje. Vamos a ponerlo desde un ejemplo distinto. Supongamos que yo, Fernando Macedo, pongo una meta, ¿no? Pasar del punto A al punto B, ¿no? El punto A está aquí, el punto B está en la entrada de la facultad y tenemos que llegar allá.
No hay ninguna otra instrucción más que esa. Habrá quien se suba a una bicicleta, se vaya para allá, habrá quien se vaya caminando, llegue hacia allá, habrá quienes agarren un carro, lo lleven para allá, transporte público, lo que sea, un visitaxi, ¿no? Ahí está. La cuestión es el objetivo que se pretende alcanzar con la instrucción que se está dando. Y ahí es donde viene la parte interesante, porque esa misma acción como tal te podría servir si el objetivo no es que te desplaces de aquí a allá, sino más bien el proceso como tal. Y el proceso implica desarrollo muscular, hacer algo de ejercicio, pues obviamente tendría que estar acotado a que te tienes que ir caminando. Si el objetivo es llegar rápido, pues agárrate un carro, ¿no? O una moto y llegas de volada. Esto como tal, si se dan cuenta, el objetivo como tal está asociado a la herramienta que estemos utilizando. En el proceso de investigación, si metemos la inteligencia artificial, nos puede ayudar muchísimo, pero no nos va a resolver, obviamente, Los problemas los puntos que finales. estamos abordando. Exactamente. Nos da elementos. Nos da elementos, nos da Y posibilidades. entonces esos elementos tú tienes que ver evaluarlo. de qué manera los vas a trabajar para poder resolver ciertos problemas. Y si la inteligencia artificial, porque esta es otra cosa, actualmente como se está alimentando es el conocimiento popular, es decir, de lo que hay en el Internet. Imagine que lo podamos alimentar de las bases de datos científicas, de conocimiento que esté, digamos, vinculado e ir hacia el estado del arte y empiezas a agarrar y hacer combinaciones dentro de lo que es el estado del arte, de la ciencia probada, de la ciencia formal. Entonces, en realidad la innovación y los avances se dan precisamente entre la combinación de lo que hacemos constantemente. Entonces, al hacerlo más rápido podría generar mayor innovación. Tendríamos que hacerlo y tenemos que entrar a modelos distintos o métodos distintos de lo que hacemos en este momento con herramientas que nos pueden facilitar el trabajo. Es un problema porque sí implica también el cambio de los paradigmas de todos. O sea, y ahí es donde viene la parte interesante. Los chicos no tienen esos prejuicios que tenemos nosotros. Entonces les pones un reto y ellos ven cómo lo resuelven y lo empiezan a hacer y cuando se dan cuenta ya están haciendo cosas que en un plan de estudios no hubieran podido resolver. Y ese es el camino que vale la pena que empecemos a explorar. Y rompe mucho de los esquemas tradicionales que a veces tenemos preconcebidos y eso abre posibilidades. Pero sí, es un reto muy, muy, muy fuerte, que tiene que empezar en algún lado. Yo creo que las universidades pueden ser un espacio muy adecuado para eso, más que la educación básica, pero hay que analizarlo todavía esa parte. Pero no nos podemos tardar tanto porque si no nos va a ganar la tecnología y se va a ir más lejos. Exactamente. No, bueno, pues interesante. Sí, yo creo que inclusive esta parte cognitiva cambia. Hacer un buen prompt te permite tener un buen buscador de este tipo, ¿no? Claro. Entonces, no es un buscador, es un generador. Y eso creo que a veces la mayoría de las personas no entienden, ¿no? Y pues no lo subutiliza, me parece. Así es. Y además esta parte de la educación individual, me parece que todos en algún momento pues consultamos el internet para apretar la tuerca que no nos funciona y bueno, eso ya convierte en un buscador de algo específico sobre una conclusión. Bueno, pues entraríamos ya casi en la recta final porque bueno, es la última pregunta y sería, ¿cómo consideran que su disciplina aporta a las otras y cómo se complementa? O sea, ¿cómo se complementa la cultura, la educación, la innovación digital, o sea, desde su área? ¿Cómo la ven? Bueno, en mi caso, la parte tecnológica, lo vuelvo a repetir, siguen siendo herramientas. El uso que se le puedan dar a estas herramientas es muy variado. Y ahí es donde realmente las demás disciplinas tienen ese papel importante. Hay cosas que a veces parecieran tal vez innovadoras, pero siempre regresamos a ciertos aspectos que ya se estudiaron en algún momento de la historia. Ahorita que hace rato mencionaba la escuela alemana, que es el modelo de educación por competencias que hemos tratado de implementar en muchas de las universidades del país. Perdón, pero ¿qué es diferente al sistema dual?
Sí, claro. para que no lo confundamos. No, claro. Pero lo que busca en realidad es que el alumno se enfrente a condiciones distintas a las que están planteadas dentro de los espacios educativos. Es decir, el ejercicio en la realidad. Y la realidad está fuera del proceso de modelaje de los casos que se ven en las carreras. Cuando estás en ingeniería te ponen el viento a tal velocidad, el movimiento a tal velocidad, la masa de tal tamaño y calcúlale, ¿no? Y la realidad no es así. La realidad implica otro tipo de factores que en muchas de las ocasiones ni siquiera estamos tomando en consideración en los modelos idealizados. Y el enfrentarte a eso es precisamente esa parte. Y hay una frase que yo utilizo constantemente cuando doy algunas pláticas relacionadas con educación, que precisamente se dijeron hace más de 500 años, ¿no? 1800 años. Y en esa dice, enséñame algo lo voy a entender, pero hazme partícipe y lo voy a aprender, que era básicamente la filosofía del trabajo artesanal. Y estamos hablando de los filósofos griegos. O sea, en realidad la herramienta es lo único que está cambiando y los principios de la filosofía, del aprendizaje, la pedagogía, los modelos educativos siguen siendo el elemento central del proceso educativo. La otra es una herramienta que le puedes dar el mejor de los usos o el peor de los usos. Y ahí es donde viene el reto. ¿Cómo podemos hacerlo para que sea mejor para todos y que podamos avanzar más rápido? Porque a mí no se me quita de la cabeza esa parte de cuando diseñas un proceso y es como que la premisa, siempre todos cuando eres profesor y das automatización, el primer concepto que tienes que darle al alumno es que tiene que buscar la forma adecuada de hacer las cosas. Porque si tú automatizas un error, lo único que vas a lograr es que ese error se reproduzca más rápido. Entonces, si haces algo mal, lo vas a hacer igual de mal, más rápido. Y ahí es donde tenemos que cambiar. O sea, ya no podemos trabajar con los mismos modelos porque las herramientas están cambiando. Las bases seguramente serán las mismas. Habrá que ver cómo lo llevamos a cabo. Y creo que la antropología, podemos decir que tiene podemos pensar dos perspectivas. Una que es la de la antropología aplicada, o sea, la antropología al servicio del Estado, o la antropología doméstica, que pues en realidad su aporte a la educación o a la innovación tecnológica es una incorporación en función de un proyecto de Estado que no tiene sentido para la gente con la que se trabaja. En contraste con eso, la antropología crítica se genera desde en torno al 68 con Guillermo Bonfil y todo este grupo importante. Es una antropología que se fija más en el sujeto, en el indígena. En este caso diríamos, por ejemplo, en el estudiante, en el que aprende. Entonces, lo que aporta la antropología, o lo que puede aportar la antropología crítica, es poner el acento no solo en los procesos de generación, por ejemplo, de innovaciones tecnológicas, sino llevarlo a las formas de apropiación de esos aportes. O sea, la forma como los sujetos se pueden apropiar o se les impide apropiarse de esas aportaciones. Y eso tiene que ver inmediatamente entonces con observar los proyectos. O sea, por ejemplo, un estudiante con proyecto de vida, con proyecto de estudio, es un estudiante que absorbe conocimiento, que genera conocimiento, que las innovaciones las incorpora, se las apropia y en función de su proyecto. Otros que no tienen un proyecto definido, pues aprenden y al rato se les olvida. Y si les importa, pues tal vez le siguen un poco y ya. Y otros que de plano nada. Entonces, la antropología lo que estaría diciendo es, hay que estar mirando, por ejemplo, en educación, la importancia de que no solamente se procure llevar el mejor tipo de planes de estudio, de conocimiento a los estudiantes, sino estar viendo las formas en que se elaboran, el proyecto que tienen. Y visto esto de Oaxaca, sobre todo desde la educación indígena, lo interesante es los proyectos colectivos que tienen los estudiantes, o sea, los proyectos como colectividad, la resistencia cultural como un proyecto al cual la educación y las innovaciones están
aportando. Entonces, yo creo que eso sería una de las diferencias en los que de las distintas antropologías podrían estar incidiendo tanto en la educación como en el campo de las innovaciones. Pues en este caso, yo plantearía que la pedagogía se nutre, como lo dije en un principio, de los aportes de las distintas campos disciplinarios. Y ahorita que menciona Benjamín esta cuestión de la antropología, en donde se aborda principalmente cuestión de la cultura y los procesos culturales, y que tiene que ver también con definitivamente tomar en consideración el contexto sociocultural que se vive para poder analizar y para poder abordar las problemáticas educativas, ¿no? Que tienen que ver con procesos de formación, cómo se dan estos procesos en estos contextos socioculturales y en donde, en lo particular, lo que hemos ido trabajando en algunas comunidades, en donde recuperamos estas formas de vida y se ven plasmadas en los proyectos que se tienen en el laboratorio, estas formas de vida, estas formas de pensamiento, estas ritualidades, ¿no? Y que definitivamente pues, es lo que trabaja la antropología, ¿no? Estos sentidos y estos significados que se le dan a las cosas o a los fenómenos o a los aspectos que se presentan, o sea, qué significado, e inclusive a las prácticas, ¿no? ¿Qué significado se le dan a esas prácticas? ¿Qué significado se le da a la vestimenta? Toda esta simbología que se tiene y que en este caso, en el ámbito de la pedagogía, tenemos que tener muy presentes porque no podemos abordar una problemática educativa cuando no reconocemos la importancia que tienen todos estos aspectos, ¿no? Y por otra parte, yo diría, bueno, pues de la economía, aportamos en este caso la pedagogía, y siempre lo digo en broma y en serio. Digo, la pedagogía es un mal necesario, digo, ¿no? Porque estamos inmersos en todos los campos disciplinarios, porque se dan procesos de construcción de conocimiento y que en este proceso de construcción de conocimiento tiene que ver con procesos de formación, ¿no? Entonces, la pedagogía pues aborda todos estos procesos de cómo se dan estos procesos de formación. Y además también, pues hay otro campo disciplinario que es también un ámbito que tiene que ver con la pedagogía, que es el campo de la didáctica, ¿no? Y entonces en el campo de la didáctica pues se aborda todo lo relacionado con lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo se dan estos procesos de enseñanza-aprendizaje, cómo se da la práctica docente, ¿no? ¿Qué pasa con las estrategias de enseñanza, con las estrategias de aprendizaje? ¿Qué pasa con los recursos didácticos, con las formas de evaluación, etcétera? Que aquí definitivamente pues, va articulado con otros campos disciplinarios, como es la psicología, por ejemplo, ¿no? O como es la filosofía, porque tiene que ver, todo modelo educativo tiene que ver con una concepción de hombre, sin meternos en estas cuestiones de género, perdón. Lo estoy hablando desde la parte humana, ¿no? Y que se ve plasmado, esta concepción que se tiene, se ve plasmado en los planes de estudio. O sea, ¿qué tipo de formación vamos a proporcionar o vamos a promover? Y en donde particularmente se ve plasmado en los perfiles de egreso. ¿Qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes? O sea, todo esto pues tiene que ver con el campo de la pedagogía, en términos generales. Entonces, pues, decía Fernando hace un momento, todo esto no nos lo van a dar los planes de estudio. Por supuesto que no. Qué bueno, pero vuelvo a insistir, o sea, los planes de estudio están limitados hacia ciertos conocimientos, al desarrollo de ciertas habilidades. Aquí lo importante me parece es que sí tengamos que ver que esos planes de estudio estén abordados de la mejor manera posible, que posibiliten precisamente
el lograr ese perfil que se tiene planteado, ¿no? En términos generales, pues un perfil de egreso es un ideal. Es un ideal de hombre a formar y es un ideal de profesionista a formar, ¿no? Y que, bueno, lo que tratamos es de lograrlo, pero que tiene implicaciones nuevamente, con los contextos que estamos viviendo, ¿no? Tiene implicaciones también, yo diría, no nada más la cultura en términos generales, sino tiene que ver también con una cultura académica. O sea, en todas las instituciones educativas hay una cultura académica. Y sería muy interesante abordar cómo se están dando estas culturas académicas que se ven, sí, a veces no se ven reflejadas en los planes de estudio, pero sí se ven reflejadas en las prácticas educativas o en las prácticas docentes, ¿no? Y bueno, pues estas son cuestiones y aspectos que aborda la pedagogía y que tiene que ver pues con todos los campos disciplinarios. Digo, a lo mejor y me quedo corta, pero... Sí, bueno, yo creo que sí, como dices, la pedagogía es un mal necesario, entonces la antropología es un animal necesario. Y la tecnología también. Bueno, pues sin duda alguna cada una de estas áreas, ¿no?, de conocimiento puede complementarse y es importante saber sobre ellas y conocer las opiniones y las voces tan diversas que se están implementando y cómo están funcionando para este desarrollo. ¿Algún comentario final que quieran hacer? No sé, sobre esto. Pues yo en lo particular sí quiero señalar que he tenido pláticas con Benjamín, he tenido pláticas con Fernando, pero esta reunión me ha parecido muy interesante, muy productiva, en donde hay desde nuestras distintas formaciones, desde nuestras distintas experiencias, se ha dado este diálogo, ¿no? Porque luego a veces me llama la atención que hasta también nosotros incurrimos en eso, que decimos, vamos a hacer una mesa de diálogo, ¿no? Y entonces cada quien habla de su tema, pero realmente no se da el diálogo. Y me parece que lo enriquecedor de esto, pues, es precisamente que se dio ese diálogo, ¿no? Y que podemos estar o no de acuerdo con nuestras posturas, digo, porque, pues decía Fernando, hay paradigmas, ¿no? Hay enfoques, hay posturas, en fin, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con las propias experiencias que hemos vivido, ¿no? En torno a nuestros campos disciplinarios y nuestra articulación con otros campos disciplinarios. Entonces, para mí fue muy enriquecedor y ojalá y esto se pudiera hacer más, las invitaciones más extensivas a otros actores, en este caso, ¿no? Es que precisamente si invitamos a otros actores sociales, no actores de teatro y esto. Bueno, también, ¿no? Porque luego a veces decimos, bueno, cuando damos clases como docentes, pues a veces pareciera que estamos ahí actuando, ¿no? Claro. Pero bueno, lo hablo en términos de los actores sociales, porque es importante conocer también otras posturas, otros enfoques, otras experiencias. Exacto. Otras voces, ¿no? Y darle espacio a esas otras voces. Pues a mí también me ha parecido muy enriquecedor esta conversación y quisiera insistir simplemente en la importancia de la apropiación tanto de los recursos tecnológicos como del conocimiento. Y eso solamente se logra en función de proyectos. Puede ser equivocado tal vez lo que diga yo, pero creo que una gran diferencia entre la generación actual y la generación nuestra, o sea, la que tuvimos la influencia del 68, es de que la gente de antes aprendía en función de proyectos, o sea, tenía proyectos, se aprendía o se utilizaban las herramientas tecnológicas para hacer cosas, pero cosas que tenían que ver con un sentido generalmente contrahegemónico, contracultural, pero que significaba algo propio. Ahora creo que esa capacidad como autónoma que decía María Elena,
ha sido invadida por ese concepto de las competencias y por esa obsesión de formarse en competencias y hacer de las competencias un proyecto de vida. Entonces, creo que eso no tiene mucho sentido. Hay que poner más el acento en las formas de apropiación, tanto en la escuela como fuera de la escuela, de los recursos tecnológicos y también de las propuestas educativas. Hay una cuestión, y de verdad, bueno, primero agradezco la oportunidad de participar en la mesa. Obviamente, tener diferentes perspectivas siempre es muy enriquecedor. Yo solamente, a mí me parece que definitivamente todavía faltan muchas cosas que vamos a ver en los próximos años. Y hay una anécdota en particular que quiero compartirles y que es precisamente bajo el enfoque que me gustaría dejar un mensaje para que pudiese reflexionar algunas personas, ¿no? Mi hija, la más pequeña, hace ya algunos años, cerca de 11 años, le pedía a los reyes que le trajeran una tabeta. No sabía decirlo, pero ya la sabía utilizar. Ahorita mi hija está en la secundaria. Cuando llegue, va a tener ciertas herramientas, ciertas habilidades que va a ser un reto muy importante para los profesores que estén viviendo en ese momento. Y eso es algo que debemos tener todos claros, los que nos estamos dedicando hacia los procesos de formación. Esas generaciones, hace un rato lo mencionaba Lili, ya vienen con ciertas habilidades tecnológicas que pueden potencializar de una manera muy importante los procesos educativos. Pero nuevamente, si cometemos ciertos errores, va a potencializar los errores. Entonces hay que trabajar de una manera muy importante pensando en lo que nos deparan los siguientes años. Y va a ser algo bueno, van a ver que sí. Muy interesante, me parece que de esto pues hay muchas horas todavía de conversación, de palabras, de diversos especialistas y jóvenes, ¿no? Porque ellos también tienen voz y creo que es bastante diversa a la que tenemos nosotros. Entonces, pues yo agradezco mucho a nuestros invitados que nos acompañaron el día de hoy. No cabe duda que reunirnos en estos espacios y conocer sus perspectivas, pues abre otras ramas y abre todo un mundo de posibilidades para poder comprender lo que está pasando, ¿no? Creo que es la manera de conformar y cómo se ha conformado este laboratorio, en donde todo el mundo en este trabajo multidisciplinario, pues tiene interdisciplinario, tiene voz y voto. Entonces, pues nada, no olviden que tendremos otros programas y bueno, pues que es de diversas disciplinas, vamos a invitar a gente de diversas disciplinas y bueno, pues espero que todo surja bien y no se lo pierdan porque me parece bastante interesante y y síganos, ¿no? En nuestras redes sociales que aparecemos como @nvoces.podcast. Así que bueno, ahí ya estaremos socializando y esperemos que compartan esta historia, porque bueno, no nada más va a haber invitados de aquí de la FES, sino tenemos invitados de otros espacios, otros estados, nacional e internacional. Así que esperemos que puedan estar aquí sentados y que el laboratorio siga creciendo en estas voces, nuestras voces. Nuestras Voces es un podcast original del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital de la FES Aragón. En la edición, Eduardo Castillo y Daira Cano. En la conducción, Liliana García. Nuestras Voces es una producción de la UNAM a cargo de Liliana García. Gracias.